Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y con más ganas de aprender. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño resumen del tema de hidrostática, porque yo sé que quieres resolver ejercicios para tu examen de admisión, ¿ya? En esta parte vamos a hablar de la presión hidrostática, del teorema fundamental y también el principio de Arquímedes. Empezamos recordando cómo se determina la presión hidrostática. Es la presión que ejerce el o los líquidos. Listo. Aquí, esta ecuación de cómo calcular la presión hidrostática requiere pues ¿qué? De tres cantidades. Necesito la densidad de líquido, que debe estar en kilogramos por metro cúbico. Si el examen o la pregunta te dan en gramos por centímetro cúbico, ¿qué debes hacer? Multiplicarlo por 1000, es algo práctico y rápido, multiplica por 1000 y ya lo tendrás en kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. En el sistema internacional será 1000 kilogramos por metro cúbico. Algún aceite, su densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico. En el sistema internacional será 800 kilogramos por metro cúbico. El líquido más denso, el mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Ya te imaginas, 13.600. Muy bien, te felicito. ¿Qué otra cosa necesito saber? La aceleración debida a la gravedad en el lugar donde se encuentra ello. 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y si te dicen considere 10 en buena hora. Y la columna de líquido. Cuando hablo de columna, te hace referencia a una vertical. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero determinar la presión hidrostática en este punto. 1. ¿Qué hago? Necesito la densidad de líquido, necesito cuánto vale G y esta columna H. Y si yo quiero calcular la presión en el punto 2, necesito la densidad de líquido, G y esta columna H. Fíjate que debe ser vertical, ¿ya? Vertical. Otro caso sería cuando tengo la presencia de varios líquidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener agua y encima aceite, que es un caso típico, es un ejemplo típico, ¿ya? Aquí, si me interesa la presión hidrostática, debo sumar las presiones. La presión de esta columna de líquido 1 más la presión de esta columna de líquido 2. Otra cosa es que te pidan la presión total o absoluta. En ese caso ya tendría que seguir sumando la presión que está encima. Por ejemplo, para este caso, la presión absoluta sería esta presión que tengo acá y encima tendría que colocar la presión que atmosférica. La presión atmosférica es aproximadamente 100.000 pascal o que equivale a 76 centímetros de una columna de mercurio. Eso me hace recordar a la experiencia de Evangelista Torricelli. Voy a colocar a manera de ejemplo de esta experiencia para utilizar o recordar el principio fundamental de la hidrostática. ¿Ya? Tengo acá un recipiente que utilizó pues, ¿no? Evangelista Torricelli con mercurio, otro recipiente, un tubo con mercurio totalmente lleno. Lo tapa acá, le da la vuelta y lo coloca en el interior del mercurio. Acá este nivel se va a estabilizar, dejando un vacío en el interior, se estabiliza por encima del nivel libre del mercurio en el recipiente a una altura de 76 centímetros. De ahí pues que si lo llevas a milímetros equivale a 760 milímetros esa longitud. ¿Ya? ¿En dónde está el principio fundamental? Indicando aquí. En un mismo líquido, todos los puntos que están al mismo nivel, no digo misma profundidad, todos los puntos que están al mismo nivel, no digo a la misma altura, están al mismo nivel que experimentan la misma presión total o absoluta. Yo marco, por ejemplo, para este líquido llamado mercurio, estoy indicando aquí el punto 1, el punto 2. El punto 1 justo se encuentra acá, al nivel libre de líquido. El punto 2 hacia afuera, ahí está. La presión en 1, la presión en 2 son iguales. Eso sí, cuando no te dicen qué presión es, siempre se va a sobreentender que es la presión total o absoluta. ¿Ya? La presión en 1, la presión en 2 son iguales.
La presión en 1, ¿qué es? Es la presión de una columna de mercurio. ¿Columna de mercurio de cuánto? De 76 centímetros de mercurio, HP. Y la presión en 2 vendría a ser la presión debido a la presencia en el exterior. ¿Qué es lo que tengo? En el exterior tengo por aquí la presión atmosférica. Ahí está, no solamente por ese lado, también tengo por este lado. Presión atmosférica. Listo. De ahí viene el hecho de decir que la presión pues, atmosférica equivale a nivel del mar, equivale a una columna de 76 centímetros de mercurio. Otra aplicación del principio fundamental es el llamado manómetro de tubo abierto. Ya no necesito conocer el famosísimo pavo igual a ratón para poder hallar la presión en un gas. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar este recipiente, este tubo doblado, ya con un líquido en el interior. Listo. Cuando se empalma el recipiente con el gas con este manómetro, ¿qué es lo que voy a observar? El gas siempre tiende a expandirse. Va a empujar al líquido haciendo pues que se desnivele. Este líquido guarda un desnivel. Ese desnivel lo voy a llamar H. ¿Listo? Y todo está quieto. ¿Y qué hago? Aplico mi principio fundamental. Los puntos al mismo nivel soportan la misma presión total. No voy a tomar estos puntos, tampoco estos puntos. No quiere decir que no se cumple el principio fundamental. Sí se cumple. En estos puntos las presiones son iguales. En estos puntos también son iguales. Lo que voy a tomar son estos puntos, 1 y 2. Siempre se sugiere, se recomienda que tomen siempre el punto que está en la separación de dos sustancias. Eso se llama interfase. Me conviene tomar la interfase 1. ¿Listo? La presión en 1 con la presión en 2 son iguales. Son presiones totales. Valga la redundancia, son presiones totales. La presión en 1 vendría a ser la presión que experimenta el gas. ¿Listo? La presión en 2 vendría a ser la presión de la columna de líquido más lo que está afuera, que es la presión atmosférica. Ahí está la manera de calcular la presión del gas, sin la necesidad de esta expresión bastante utilizada en el supercurso de química. Y el último, el principio de Arquímedes. ¿Por qué los objetos flotan? Si yo tengo un objeto flotando en un líquido cualesquiera, ¿ya? Es porque la fuerza de gravedad se está compensando, se está anulando con una fuerza ascensional, una fuerza que trata de sacar al cuerpo fuera del líquido. Esa fuerza se denomina empuje. Hace 2400 años atrás, Arquímedes descubre que esa fuerza de empuje es igual al peso del líquido que se desplaza. ¿Me dijiste peso? ¿Escuché peso, profesor Alfredo? Sí, peso. Peso mg. mg. ¿Pero qué es masa? ¿Te acuerdas? Densidad por volumen. Ya que densidad es masa entre volumen, si yo quiero hablar del peso es mg. mg. ¿Pero qué es masa? Densidad por el volumen. Ahí está. Densidad líquido por el volumen sumergido. ¿Por qué digo volumen sumergido? Porque el líquido que se desplaza, que se desaloja, cuando tú colocas, por ejemplo, este objeto, puede ser un trozo de plastilina. Cuando tú colocas este objeto acá, hay una cierta cantidad de líquido que se desplaza, que se desaloja. Es como una persona un poquito gordita, ¿ya? Que entra a un lugar, va a ocupar más espacio o no. Claro. Entonces, aquí, esto ocupa un cierto volumen. Ese volumen es el volumen también, pues, de líquido que se desaloja. También es el volumen que está sumergido parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces, densidad por el volumen es la masa de líquido que se desaloja, multiplicado por la gravedad. Ahí está, masa por gravedad. Esta ecuación, de ahora en adelante, lo vas a utilizar cada vez que tengas un ejercicio donde intervenga una fuerza, ¿ya? La fuerza que ejerce el líquido sobre el objeto o sobre el cuerpo. Aquí estoy tomando como ejemplo un cuerpo, un objeto que está flotando. Pero se puede presentar también que el objeto esté hundido. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? El empuje ya será máximo. ¿Por qué máximo? Porque el volumen sumergido ya coincide con el volumen del objeto, del cuerpo. ¿Correcto? En este caso, debido al equilibrio, empuje mg, mismo módulo. Pero el empuje, ¿qué es? Densidad líquido, ¿qué más? Aceleración debido a la gravedad por el volumen sumergido. mg, ¿qué es masa? Esta masa no es del líquido que se desaloja, es la masa del cuerpo, del objeto.
Esa masa es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. De ahí puedo despejar lo siguiente. Ah, pero mira, sorpresa. Puedo eliminar la aceleración G. Interesante. Ahorita te voy a hacer una pregunta más interesante aún. El volumen sumergido, ¿a qué será igual? Será igual a una fracción del volumen del objeto. Es una fracción del volumen del cuerpo. Hay ejercicios donde te van a decir que lo que está hundido es el 80% de todo el cuerpo, o lo que está sumergido es el 40% de todo el objeto. O te lo dicen de otra manera, un objeto que está flotando fuera del líquido se encuentra el 30%. Y obviamente lo que está sumergido será el 70%. ¿A qué será igual el volumen sumergido? Una fracción del volumen del cuerpo. Esta fracción es un cociente de densidades. ¿Ya? Es la densidad del cuerpo entre la densidad del líquido. Para que te acuerdes en el examen, lo deduces a partir de equilibrio. Empuje mg. Si quieres ser más rápido, ¿qué haces? Mira, para que te acuerdes. ¿Quién está arriba? El cuerpo. ¿Quién está abajo? El líquido. Densidad del cuerpo entre densidad del líquido es I multiplicado por volumen del cuerpo, me va a dar el volumen sumergido. ¿Listo? Entonces, esto sería nuestro pequeño resumen para que ya comiences a resolver los ejercicios de hidrostática. ¿Ya? Muy bien, te deseo más éxitos.